Mi nombre es David Fernández. Tengo 43 años. Soy pastor misionero de Madrid, España. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Cristo derramada en la cruz, que cada palabra es absolutamente real. Era 2018, en una aldea remota del estado de Kerala, India, donde 47 cristianos tenían exactamente 72 horas para abandonar sus hogares o morir. Pero lo que pasó después cambió una nación entera. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. Cuando llegué a Karubampoyil, el 14 de marzo de 2018, lo primero que golpeó mis sentidos fue el olor a especias de curry, incienso de sándalo de los templos hindúes y humo de madera recién quemada. La temperatura era sofocante, 38 grados centígrados a las 9:30 de la mañana. Los sonidos eran constantes, vacas mugiendo por las calles, el tintineo de campanillas en los tobillos de las mujeres, el idioma malayalam rebotando entre casas de adobe. Los arrozales verdes se extendían hasta el horizonte. La aldea tenía 347 familias, casas de tierra con altares hindúes en cada entrada, niños descalzos corriendo por calles polvorientas. Todo parecía pacífico, pero bajo esa calma se gestaba una tormenta de odio que estallaría en 11 horas. Había llegado a India 3 semanas antes para apoyar al pastor local Samuel Krishnan, 51 años, convertido del hinduismo hace 3 años. El 28 de febrero de 2018, a las 11:45 p.m., recibí el llamado urgente de Fernando Ruiz, coordinador de misiones. David, la situación en Karubampoyil es crítica. Los cristianos están amenazados. Samuel necesita presencia internacional. Compré el billete esa madrugada. Vuelo Madrid-Kochi, 14 horas con escala en Dubái. Durante todo el viaje, algo en mi espíritu susurraba: vas a presenciar algo que cambiará tu ministerio para siempre. Samuel me esperaba en el aeropuerto de Cochín el 13 de marzo a las 4:20 am, con un ambasador blanco de 1995. Durante las 3 horas de viaje me explicó: el Consejo de Ancianos, liderado por Rajesh Patel, 56 años, líder religioso más influyente de la región, emitió un decreto. Todos los cristianos debemos irnos. Nos dieron 30 días. Eso fue hace 16 días. Nos quedan 14 días. Y ayer quemaron nuestra iglesia. Mi corazón se detuvo. A las 10:35 p.m. llegaron 23 hombres con antorchas. La estructura de bambú se consumió en 12 minutos. Luego añadió lo peor. Esta mañana encontramos una nota. Se les acabó el tiempo. 72 horas o morirán todos. Miré mi reloj. 7:15 am del 14 de marzo. El plazo vencía el 17 de marzo a las 6:00 am. Al llegar, las ruinas humeantes de la iglesia aún despedían olor a queroseno. Los 47 cristianos estaban reunidos bajo un árbol de mango. 15 hombres, 20 mujeres, 12 niños. Samuel me presentó a cada uno. Dinesh Kumar, de 23 años, había perdido su trabajo de maestro tras bautizarse. Priya Menon, viuda de 38 años con 3 hijos, expulsada de casa de sus suegros. Un niño de 5 años llamado Arjun me miró y preguntó en malayalam: ¿Los ángeles vienen en avión como tú? No supe qué responder. Ese niño había tenido un sueño 3 noches atrás que cambiaría todo. A las 3:47 p.m. llegó Vikram Chandra, emisario del consejo, túnica naranja, turbante blanco, voz firme. Tienen 72 horas exactas. Deben irse antes del amanecer del día 17. A las 6:60 am, si aún están aquí, vendremos. Ya hay 200 hombres de 5 aldeas esperando la señal. 200 personas. Nosotros éramos 47 contando niños. Esa noche nos reunimos en casa de Samuel. 2 habitaciones de adobe, más de 30 personas apretujadas en 20 metros cuadrados. Calor insoportable, mosquitos, bebés llorando.
Una lámpara de queroseno parpadeaba arrojando sombras. Samuel leyó Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros. Su voz se quebró. Priya lloró en silencio. Dinesh golpeó la pared. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué nos trajiste solo para morir? Entonces Arjun, el niño de 5 años, se levantó y caminó al centro con confianza inusual. Todos callaron. En Malayalam dijo algo que Samuel tradujo con ojos muy abiertos. Vi soldados de luz, muchos, más que los hombres malos. Vienen el día que sale el sol. No tengan miedo. Su madre Lakshmi palideció. Arjun nunca habla así. Mira, niña de 7 años. Yo también los vi. Tienen espadas de fuego. Ravi de 6 años. Y escudos brillantes. 3 niños, 3 sueños idénticos. Decidimos orar toda la noche. A las 9:23 p.m. comenzamos. Oraciones en Malayalam, Tamil, Hindi, himnos antiguos. Los niños durmieron en las esquinas. Yo oraba en español pidiendo a Dios que hiciera algo. A la 1:47 a.m., el aire se volvió más denso. Samuel lo sintió. Todos detuvimos las oraciones simultáneamente. En ese silencio absoluto escuchamos truenos, pero no había temporada de lluvias. Era marzo, el mes más seco de Kerala. El 15 de marzo amaneció con cielo despejado. Quedaban 48 horas. Samuel recibió 3 visitas dolorosas. Primera, Mohan Das, 62 años, dueño de tienda, a las 7:15 a.m. Samuel, lo siento. Rajesh dice que si te vendo algo más, quemará mi tienda. Segunda, Fátima Begum, musulmana de 45 años, amiga de Priya, llorando a las 10:30 a.m. Mi esposo me prohibió verte. Nos echarán de la mezquita, perdóname. Tercera, Anil, hermano de Dinesh, a mediodía. Mamá y papá me desheredarán si no te convenzo de renunciar a Jesús. Por favor. Dinesh lo abrazó. Anil, prefiero morir con Cristo que vivir sin Él. Anil se fue sollozando. Una anciana hindú llamada Kamala, 79 años, me llamó aparte esa tarde. Pastor extranjero, debo decir algo. Rajesh no siempre fue malo. Hace 35 años, su esposa murió dando a luz gemelas. El bebé también murió. Rajesh rogó a misioneros cristianos en Kochi que oraran. Ellos oraron, pero las niñas no revivieron. Desde ese día, Rajesh odia a Jesús. Dice que su Dios es mentiroso. La información me golpeó como un puñetazo. Rajesh era un hombre destrozado por dolor, convertido en cruzada de venganza. El 16 de marzo, penúltimo día, vimos movimiento en las colinas. Grupos de hombres llegaban con palos, algunos con puntas afiladas, antorchas listas. A las 2:30 p.m., Vikram regresó con 40 hombres. Esta es su última oportunidad. Rajesh viene mañana al amanecer con 250 hombres, no 200. Algunos traen más que palos. Tienen camión con queroseno. Quemarán cada casa con cristianos. Les aconsejo irse esta noche. Reunimos a todos. Samuel se puso de pie. Dios me ha hablado. No nos iremos. Si debemos morir, moriremos adorando. Pero no huiremos como cobardes. Nadie se movió, ni una persona. Los 47 se quedarían. Pasaríamos la última noche en oración y ayuno, y al amanecer estaríamos donde antes estaba la iglesia, adorando. Si íbamos a morir, moriríamos de rodillas. Esa noche, del 16 al 17 de marzo, nadie durmió. A las 8:00 p.m. comenzamos a orar. A las 10:15 p.m., Anjali, de 9 años, comenzó a hablar con voz que no parecía suya. Samuel tradujo. Así dice el Señor, mañana verán mi gloria. El enemigo vendrá con fuego, pero mi fuego es más grande. El que lidera el ataque caerá primero, pero no morirá. Verá mi rostro y nunca volverá a ser el mismo, y el pequeño que ha estado en silencio hablará mi nombre por primera vez. El pequeño en silencio. El nieto de Rajesh, Arav, de 7 años, era mudo de nacimiento. Toda la aldea lo sabía. A medianoche exacta, truenos otra vez, sin nubes, cielo estrellado, no tenía sentido. A la 1:33 a.m., Samuel gritó y cayó. Tardó 40 segundos en recuperarse.
Vi un ejército, seres de luz rodeando esta aldea, y en el centro vi a Jesús. Estaba donde solía estar nuestro altar. Me dijo: Samuel, no temas, mañana pelearé por ustedes. Varios lloraron. Yo quería creer, pero mi racionalismo español luchaba. ¿Realmente Dios intervendría? A las 4:00 am decidimos movernos al sitio de la iglesia quemada. Queríamos estar ahí antes del amanecer. Caminamos en silencio, los 47, a través de las calles oscuras de Carubanpollil. Las casas estaban cerradas. Nadie quería testificar lo que estaba a punto de pasar. Podía sentir ojos observándonos desde detrás de ventanas cerradas. Cuando llegamos al claro, las cenizas frías de la iglesia aún estaban ahí. Nos arrodillamos todos, los niños en el centro, rodeados por adultos formando un círculo protector. El cielo comenzaba a clarear en el horizonte. Eran las 5:12 am. Nos quedaban 48 minutos. A las 5:30 am escuchamos los primeros sonidos, pasos, muchos pasos. Voces masculinas, fuertes, cantando. No eran himnos cristianos. Eran cánticos hindúes, agresivos, de guerra. Desde 3 direcciones diferentes comenzaron a aparecer. Primero en grupos pequeños, luego más grandes. A las 5:45 am estábamos completamente rodeados. Conté rápidamente. No eran 250, eran al menos 300 hombres. Formaban un círculo a 30 metros de distancia de nosotros. Muchos llevaban antorchas ya encendidas. Las llamas anaranjadas se veían surreales contra el cielo que se aclaraba. Vi palos, algunos con clavos crudamente insertados. Vi cadenas. Vi rostros retorcidos por el odio. Y al frente de todos, caminando lentamente, vino Rajesh Patel. Rajesh era más imponente de lo que esperaba. Medía más de 1,80 m, con hombros anchos y una barba gris perfectamente recortada. Vestía una túnica blanca inmaculada y llevaba un bastón tallado con símbolos religiosos. Sus ojos eran fríos, calculadores. Junto a él caminaba un niño pequeño, su nieto Arav. El niño tenía 7 años, cabello negro azabache, ojos enormes y asustados. Arav miraba hacia nosotros con algo que parecía curiosidad más que odio. Rajesh se detuvo a exactamente 10 metros de distancia. Miró su reloj. Eran las 5:58 am. Habló en malayalam, con una voz que resonaba como trueno. Samuel traducía en susurros. Cristianos tontos, tuvieron su oportunidad, eligieron quedarse. Ahora pagarán el precio de rechazar a los verdaderos dioses. Cuando salga el sol, en 2 minutos exactos, avanzaremos. Primero quemaremos todo lo que tengan. Luego los sacaremos de esta aldea a golpes si es necesario. Algunos morirán. Es el precio de su arrogancia. ¿Tienen algo que decir? Samuel se puso de pie lentamente. Su voz temblaba, pero habló claro. Rajesh Patel, no somos tus enemigos. Jesús no es tu enemigo. Sabemos lo que te pasó hace 35 años. Sabemos del dolor que cargas. Pero el odio no traerá de vuelta a tu esposa ni a tus hijas. Dios te ama, Rajesh. Todavía hay tiempo para cambiar. La multitud estalló en gritos de furia. Rajesh levantó la mano y todos se callaron instantáneamente. ¿Dios me ama? Escupió las palabras. Tu Dios dejó morir a mi familia. Tu Dios ignoró mis oraciones. Tu Dios es débil. Nuestros dioses son fuertes. Y ahora probaremos quién tiene el poder real. Miró su reloj nuevamente. Eran las 5:59 am y 30 segundos. 30 segundos, anunció. La multitud comenzó a golpear sus palos contra el suelo en un ritmo sincronizado. ¡Bum! 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 El sonido retumbaba en mi pecho. Los niños cristianos se apretujaron más cerca de sus madres. Pero nadie lloró. Nadie gritó. Mantuvimos los ojos cerrados y comenzamos a adorar. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto?
porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. El sol tocó el horizonte exactamente a las 6:00 am. Rajesh levantó su bastón en el aire. ¡Ahora!, gritó. 300 hombres comenzaron a avanzar. Las antorchas se balanceaban. Los gritos de guerra llenaban el aire. Yo cerré los ojos y seguí cantando. Cantábamos «Cuán grande es Él» en español, malayalam, inglés, todos mezclados. Nuestras voces se elevaban sobre el rugido de la multitud. Estaban a 20 metros, a 15 metros, a 10 metros. Podía oler el queroseno en las antorchas, y entonces pasó. En ese preciso instante, hermanos, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. El trueno que habíamos escuchado durante 2 noches estalló directamente sobre nosotros, pero esta vez con una fuerza que hizo temblar la tierra. No era un trueno normal. Era como si el cielo mismo se hubiera rasgado. Abrí los ojos. Lo primero que vi fue la luz. Una luz dorada, brillante, que no venía del sol naciente. Venía de arriba, como un rayo, pero se quedó. Se quedó suspendida sobre nosotros, formando una especie de domo. Era tan brillante que tuve que entrecerrar los ojos, pero no quemaba. Al contrario, sentía como si me envolviera en calor suave, protector. Y entonces, la multitud que avanzaba se detuvo en seco. Escuché gritos de confusión. «¿Qué es eso?», gritaba alguien en malayalam. La temperatura cambió instantáneamente. De 28 grados que debería hacer al amanecer, el aire se enfrió hasta que pude ver mi propio aliento. Todos podíamos verlo. Vapor salía de nuestras bocas como en pleno invierno europeo, pero estábamos en Kerala tropical. Y entonces comenzaron los rayos. El primer rayo cayó a exactamente 3 metros de donde estaba el hombre más cercano de la turba. Golpeó un árbol de mango, un árbol enorme de al menos 50 años. El árbol explotó, literalmente explotó en 1000 pedazos de madera que volaron por todos lados. El sonido fue ensordecedor. La turba retrocedió gritando, pero el segundo rayo ya estaba cayendo, y el tercero, y el cuarto. En total, 9 rayos cayeron en menos de 20 segundos, formando un círculo perfecto alrededor de nosotros, los cristianos. 9 árboles destruidos, 9 explosiones, pero ninguno de nosotros fue tocado, ni siquiera un pedazo de corteza nos golpeó. Era como si hubiera una pared invisible protegiéndonos. Rajesh Patel estaba en el centro de la turba, con los ojos desorbitados. Arab, su nieto, se había soltado de su mano y miraba hacia arriba, hacia la luz dorada, con la boca abierta. Y entonces, hermanos, entonces vi lo que los niños habían visto en sus sueños. Dentro de la luz dorada comenzaron a aparecer formas. Al principio pensé que era mi imaginación, que el miedo me hacía alucinar. Pero luego Priya Menon gritó, «Los veo, los soldados de luz», y todos comenzamos a verlos. No sé cuántos eran, 50, 100, más. Eran figuras altas, fácilmente de 2,5 metros o 3 metros de altura. Vestían túnicas que brillaban con un blanco más puro que cualquier blanco que haya visto. Y en sus manos, espadas. Espadas que parecían hechas de fuego puro, llamas que danzaban, pero no se consumían. Uno de ellos, el más grande, estaba parado directamente entre nosotros y Rajesh. Su rostro era tan brillante que no podía distinguir rasgos, pero sus ojos.
Sus ojos eran como pozos de amor líquido y fuego al mismo tiempo. Cuando te miraban, sentías que te conocía completamente, cada pecado, cada dolor, cada sueño. Y aún así, solo había amor. Amor feroz, protector, inquebrantable. El ángel levantó su espada y la plantó en el suelo frente a él. Cuando la punta tocó la tierra, otra onda expansiva de luz se disparó en todas direcciones. Los hombres de la turba cayeron hacia atrás como si hubieran sido empujados por una mano gigante invisible. Antorchas volaron por el aire. Palos cayeron de manos temblorosas, y entonces escuchamos la voz. No era una voz que se oía con los oídos. Era una voz que resonaba directamente en el espíritu, en el pecho, en los huesos. Hablaba en todos los idiomas a la vez. Yo la escuchaba en español, Samuel la escuchaba en malayalam, todos la escuchaban en su lengua materna, y decía: ¿quién se atreve a tocar a mis ungidos? ¿Quién levanta la mano contra mis escogidos? Yo soy el Señor de los ejércitos. Yo peleo por mi pueblo. Aléjense ahora o enfrenten mi ira. El poder en esas palabras era indescriptible. Sentí que todo mi cuerpo vibraba con cada sílaba. Varios hombres de la turba comenzaron a llorar inmediatamente, cayendo de rodillas, cubriendo sus rostros. Pero Rajesh Patel, orgulloso, furioso, herido por 35 años de amargura, gritó desafiante: ¡No! ¡Nuestros dioses son más fuertes! Tú les fallaste cuando más te necesitaba. No tienes poder sobre... No terminó la frase. Un rayo, más brillante que todos los anteriores, más blanco que el sol mismo, cayó directamente sobre él. Pero no lo quemó, no lo mató. Lo levantó a Rajesh Patel 3 metros en el aire, suspendido en luz pura. Su cuerpo se arqueó, sus brazos se extendieron como si estuviera siendo crucificado en el aire. Y entonces gritó, no un grito de dolor físico, un grito de algo más profundo, un grito de alguien que ve algo que destroza y reconstruye su alma simultáneamente. Rajesh permaneció así, suspendido, durante lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron solo 30 segundos. Su rostro pasó por 1000 emociones: terror, dolor, confusión, comprensión, arrepentimiento, amor. Lágrimas brotaban de sus ojos cerrados y caían al suelo como lluvia. Cuando la luz finalmente lo depositó de vuelta en la tierra, cayó de rodillas. Su túnica blanca inmaculada ahora estaba empapada de sudor y lágrimas y polvo. Temblaba incontrolablemente. Y entonces habló, pero no era la voz autoritaria de antes. Era la voz de un niño roto. Lo vi, susurró. Vi sus manos, vi los clavos, vi su rostro. Me llamó por mi nombre. Me mostró a Mira y a Cavia. Mira y Cavia eran los nombres de sus hijas gemelas muertas. Están con él, están vivas, están esperándome. Y él me dijo que las dejó ir, no por castigo, sino porque tenía un plan más grande. Me dijo que si hubiera permitido que vivieran, yo nunca lo habría buscado. Me dijo que me ama. Rajesh alzó la vista hacia nosotros, hacia los cristianos que había venido a destruir. Sus ojos estaban rojos, hinchados, quebrados. «Perdónenme», dijo, «por favor, perdónenme». Samuel se puso de pie y caminó hacia él. La turba observaba en silencio absoluto. El odio se había evaporado, reemplazado por asombro y temor. Samuel extendió su mano hacia Rajesh. «Hermano», dijo simplemente. Rajesh tomó su mano y Samuel lo levantó. Los dos hombres se abrazaron y lloraron juntos. Y entonces, hermanos, entonces pasó algo que nadie, absolutamente nadie esperaba. El pequeño Aaraf, el nieto mudo de Rajesh, caminó hacia ellos. Su rostro brillaba, no con luz sobrenatural, sino con pura alegría. Abrió la boca, y por primera vez en sus 7 años de vida habló. Su voz era clara, pura, perfecta, y dijo una sola palabra: Jesús. El silencio que siguió fue total.
Todos los 300 hombres de la turba escucharon. Todos los 47 cristianos escucharon. Aarab repitió: Jesús. Jesús está aquí. Jesús me sanó. Y entonces el niño comenzó a reír, una risa de alegría tan pura que era contagiosa. Rajesh cayó de rodillas nuevamente, esta vez jalando a su nieto hacia su pecho, sollozando incontrolablemente. Mi nieto habla, mi nieto habla. Jesús sanó a mi nieto. Y ahí, en ese momento, algo se rompió en el espíritu. La dura coraza de incredulidad, odio y tradición que mantenía cautiva a esa turba se desmoronó. Un hombre de la turba, un líder de otra aldea llamado Suresh Reddy, de 48 años, dejó caer su palo. Caminó hacia adelante con las manos levantadas. Si este Jesús puede hacer esto, entonces es más poderoso que cualquiera de nuestros dioses. Yo también quiero conocerlo. Otro hombre, luego otro, luego 5 más. Comenzaron a caminar hacia nosotros, uno por uno. Algunos lloraban, otros temblaban, algunos se arrodillaban antes de llegar. Vikram Chandra, el emisario que nos había advertido, vino con lágrimas corriendo por su rostro. Pastor Samuel, enséñame, ¿cómo puedo conocer a este Dios? Samuel, con lágrimas también en sus ojos, comenzó a hablar. Les habló de Jesús, de la cruz, de la resurrección, del amor que vence todo odio. Y mientras hablaba, más y más hombres se acercaban. A las 7:30 am de ese 17 de marzo de 2018, exactamente 90 minutos después de que el sol saliera, 186 personas se arrodillaron en ese campo y confesaron a Jesucristo como Señor. 186, la mayoría de la turba que había venido a matarnos. Entre ellos estaba Rajesh Patel, quien oró con voz quebrada: Jesús, perdóname, he sido un tonto, he cargado odio durante 35 años, hoy lo suelto, te doy mi vida, úsame como quieras. Cuando terminamos de orar, cuando todos se levantaron, Rajesh hizo algo extraordinario. Llamó a todos los líderes de las 5 aldeas que habían venido. Hermanos, les dijo, construiremos una nueva iglesia. No de bambú esta vez, de piedra. La construiremos con nuestras propias manos, y yo la financiaré completamente. Hubo murmuros de sorpresa. No solo eso, continuó. Invito a todos a venir cada semana a aprender de este Jesús que mostró más poder en un momento que todos nuestros dioses en toda mi vida. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia del milagro se extendió como fuego por toda la región de Kerala. Periodistas vinieron. El periódico local, el Malayala Manorama, publicó un artículo el 22 de marzo de 2018 titulado Fenómeno inexplicable en Karubanpoyil. Rayos caen en patrón circular. No mencionaban a Dios directamente, pero entrevistaron a testigos. Un meteorólogo del Departamento de Meteorología de India en Tiruvananthapuram declaró: no hay explicación científica para 9 rayos cayendo en formación circular perfecta durante una mañana sin tormentas. Es estadísticamente imposible. Los árboles destruidos fueron examinados. Un ingeniero forestal llamado Dr. Krishnan Nair midió y documentó. Los 9 árboles están espaciados exactamente 12 metros entre sí, formando un círculo perfecto de 108 metros de circunferencia. La precisión es antinatural. La policía local tuvo que intervenir porque 300 testigos estaban dando la misma historia y no había cargos que presentar, ya que no hubo violencia. El oficial al mando, inspector Madhavan Pillai, escribió en su reporte oficial fechado 18 de marzo de 2018. Investigué el incidente reportado. No hubo daño a propiedad ni lesiones personales. Los testimonios de múltiples testigos, incluyendo líderes comunitarios respetados, coinciden en eventos extraordinarios. No hay base legal para proceder. Caso cerrado por falta de crimen. Pero lo más impactante fue cuando doctores examinaron a Aarab. Llevaron al niño al hospital médico Amala en Thrissur el 20 de marzo.
El doctor Rajiv Menon, otorrinolaringólogo con 22 años de experiencia, lo examinó exhaustivamente. Su reporte médico, que tengo copia, dice: paciente Aarav Patel, 7 años, historial de mudez congénita. Examen previo de 2015 muestra cuerdas vocales malformadas y daño neurológico que imposibilita el habla. Examen actual de 2018, cuerdas vocales completamente normales. Sin explicación médica para la transformación. No hay procedimiento quirúrgico ni terapia que pueda producir estos resultados. Declaro este caso médicamente inexplicable. Rajesh Patel mantuvo su promesa. La construcción de la nueva iglesia comenzó el 1 de abril de 2018. Él personalmente donó 2.500.000 rupias, aproximadamente 30.000 euros. Pero más que el dinero, donó su tiempo. Cada día, Rajesh estaba en el sitio de construcción, mezclando cemento, cargando ladrillos. Otros 80 hombres de las aldeas vecinas se unieron voluntariamente. La iglesia se terminó en 6 meses, un edificio hermoso de piedra con capacidad para 400 personas. La inauguración fue el 7 de octubre de 2018. Asistieron más de 600 personas. No cabían todos dentro, y en esa inauguración, Samuel hizo algo que nadie esperaba. Anunció que Rajesh Patel sería el pastor asociado. Rajesh, con lágrimas, aceptó. Pasé 35 años sirviendo a dioses falsos, dijo en su discurso. Pasaré el resto de mi vida sirviendo al único Dios verdadero. Pero hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora, déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. El crecimiento fue explosivo. De 47 cristianos en marzo de 2018, la iglesia de Karubampoyil creció a 180 miembros en abril, 320 en junio, 520 en septiembre. Para diciembre de 2018 eran 650 personas. Pero no se detuvo ahí. Rajesh, ahora apasionado por el Evangelio, comenzó a viajar a aldeas vecinas compartiendo su testimonio. En cada lugar que iba, llevaba a Aarav consigo. El niño, ahora hablando perfectamente, contaba su propia historia de sanidad. El impacto era devastador. En una aldea llamada Badakumcheri, 40 kilómetros al norte, Rajesh compartió en una reunión pública el 15 de enero de 2019. 200 personas asistieron. Al final, 87 se convirtieron. En Chabacad, 30 kilómetros al sur, compartió el 3 de febrero de 2019. 150 personas asistieron. 63 se convirtieron. Para marzo de 2019, exactamente un año después del milagro, se habían plantado 7 iglesias nuevas en un radio de 50 kilómetros alrededor de Karubampoyil. 7, todas fundadas por hombres que habían estado en esa turba el 17 de marzo de 2018. Bikram Chandra, el emisario, ahora pastoreaba una iglesia de 120 miembros en su propia aldea. Suresh Reddy, el primer hombre en caminar hacia nosotros después de Rajesh, lideraba una congregación de 95 personas. Mohan Das, el dueño de la tienda que había rechazado vender a los cristianos por miedo, se convirtió en mayo de 2018 y ahora dirigía un ministerio de alimentación que servía comidas gratuitas a 200 personas pobres cada semana, cristianos y no cristianos por igual. Pero el milagro más grande aún estaba por venir.
En julio de 2019 recibí una llamada de Samuel. Estaba llorando de alegría. David, hermano, tienes que venir. Rajesh recibió una invitación oficial. ¿Invitación de quién?, pregunté. Del gobierno del estado de Kerala. Quieren que Rajesh hable en una conferencia sobre reconciliación religiosa en Tiruvananthapuram. Lo están invitando como ejemplo de transformación y paz. No podía creerlo. Fui a India nuevamente en agosto de 2019. La conferencia fue el 15 de agosto, Día de la Independencia de India. Rajesh compartió su testimonio frente a 800 líderes religiosos, hindúes, musulmanes, cristianos, sikhs, budistas. Hubo 15 minutos de silencio absoluto cuando terminó. Luego, ovación de pie durante 3 minutos. El ministro principal de Kerala, Pinarayi Vijayan, personalmente le dio la mano a Rajesh y declaró: «Este es el tipo de historia que nuestra India necesita. Historia de perdón, transformación y unidad». Brilla Menon, la viuda que casi pierde todo, ahora lidera el Ministerio de Mujeres de la Iglesia. Bajo su liderazgo, 75 mujeres se reúnen cada semana para oración, estudio bíblico y apoyo mutuo. Dinesh Kumar, quien perdió su trabajo como maestro, fue reinstalado en su posición en septiembre de 2018 después de que 200 padres de familia firmaran una petición exigiendo su regreso. Ahora también enseña clases bíblicas los sábados a 60 niños. Los 3 niños que tuvieron visiones de ángeles, Arjun, Meera y Ravi, ahora tienen 12, 14 y 13 años respectivamente en 2024. Los 3 están activos en el ministerio juvenil y regularmente comparten sus testimonios. Arav, el nieto de Rajesh, ahora tiene 13 años. No solo habla perfectamente, sino que canta. Su voz es extraordinaria. Lidera la adoración juvenil cada domingo. Pero hay algo más. En diciembre de 2020, durante una reunión de oración, Arav tuvo su primera visión profética. Vio una sequía que vendría a la región en los próximos meses. Dijo que Dios le mostró que si la iglesia oraba y ayunaba, Dios enviaría lluvia. Kerala efectivamente entró en una sequía severa en febrero de 2021. La iglesia ayunó durante 7 días. El 8º día, el 3 de marzo de 2021, cayó una lluvia torrencial que duró 14 horas y llenó todos los pozos y ríos. Los periódicos lo llamaron lluvia milagrosa fuera de temporada. La iglesia lo llamó fidelidad de Dios. Regresé a Karuvampoyil en marzo de 2023, 5 años después del milagro. La transformación era total. La aldea, que una vez fue 99% hindú, ahora es aproximadamente 40% cristiana. Pero lo más hermoso no son los números, es la paz. Hindúes y cristianos viven en armonía completa, celebran festivales juntos, se ayudan mutuamente. Rajesh me llevó a visitar los 9 árboles. Bueno, los 9 tocones nunca volvieron a crecer, pero en cada uno los creyentes han colocado una placa de bronce. Cada placa tiene grabado un versículo bíblico diferente sobre la protección de Dios. El círculo de tocones se ha convertido en un lugar de peregrinación. Gente de toda India viene a orar allí. Rajesh me contó que en promedio 50 personas por semana visitan el sitio. Muchos reciben sanidades aquí, me dijo. Dios sigue mostrando su poder. La iglesia ahora tiene 850 miembros. Tienen 3 servicios cada domingo para acomodar a todos. Han plantado 23 iglesias en total en toda la región de Kerala. 23 congregaciones nacidas directamente del milagro del 17 de marzo de 2018. Samuel sigue siendo el pastor principal. Tiene 58 años ahora. Rajesh, con 63 años, es el pastor asociado y lidera el ministerio de evangelismo. Juntos han visto más de 2,000 personas entregarse a Cristo en 5 años. La historia se ha extendido internacionalmente. He compartido este testimonio en más de 30 países.
Cada vez que lo cuento, veo el mismo efecto. Personas rotas que recuperan esperanza. Escépticos que se rinden ante la evidencia. Creyentes tibios que se encienden nuevamente. Fátima Begum, la amiga musulmana de Priya que tuvo que alejarse por presión familiar, eventualmente se reconcilió con ella en noviembre de 2018. Aunque no se ha convertido al cristianismo, ahora asiste ocasionalmente a servicios y dice: «Hay algo especial en el Jesús que ustedes sirven. Nunca he visto tal amor». Anil, el hermano de Dinesh que le rogó que renunciara, se convirtió en diciembre de 2019 después de ver la transformación en la vida de su hermano. Ahora, los dos hermanos sirven juntos en el equipo de Ujieres. La anciana Kamala, quien me contó el secreto del pasado de Rajesh, se convirtió a los 81 años en junio de 2020. Fue bautizada en el río local, la persona de mayor edad en ser bautizada en la historia de la iglesia hasta ese momento. Murió en paz en febrero de 2022 a los 83 años, rodeada de creyentes cantando himnos. El último giro inesperado vino en enero de 2024. Rajesh recibió una carta. Era de una mujer en Kochi, a 80 kilómetros de distancia. La mujer, llamada Lakshmi Raghavan, de 59 años, había leído sobre el testimonio en una revista cristiana. Ella escribió: «Rajesh, no sé si recordarás mi nombre. Yo fui una de las enfermeras presentes cuando tu esposa dio a luz en 1983. Cuando tus gemelas murieron, yo oré por ellas también. Esa noche tuve un sueño. Vi a las dos niñas con Jesús. Él me dijo que ellas estaban bien, que estaban en casa con él y que algún día su padre también vendría a casa. Nunca te lo dije porque en ese momento era hindú y me parecía extraño. Pero ahora que sé que te convertiste, tenía que decirte: Jesús te amaba incluso entonces, incluso cuando pensabas que Él te había fallado. Él tenía un plan». Rajesh lloró durante 1 hora al leer la carta. Viajó a Kochi para conocer a Lakshmi. Los dos pasaron un día entero conversando. Lakshmi confirmó cada detalle que Rajesh vio en su visión durante el milagro del 17 de marzo de 2018. Todo conectaba, todo tenía sentido. El dolor de 35 años finalmente, completamente fue redimido. Hermanos, lo que presencié el 17 de marzo de 2018 en Karubampojil, Kerala, India, no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en esa aldea remota puede hacerlo en tu vida hoy. En Salmos 91, 11, 12 dice: «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra». Este versículo se cumplió literalmente ante mis ojos. Si estás pasando por persecución, por dolor, por rechazo, por una batalla que parece imposible de ganar, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios pelea por sus hijos. Dios protege a los suyos. Dios transforma a los enemigos en familia. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que sepas que el mismo Dios que envió ángeles a proteger 47 cristianos en India está contigo ahora mismo, donde quiera que estés. Que tengas la valentía de Rajesh para arrepentirte cuando sea necesario,
la fe de Samuel para mantenerte firme cuando todo se ve imposible, y la confianza de los niños que creyeron en lo que aún no podían ver. En el nombre poderoso de Jesús, te bendigo. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.